Conecta TV Radio presenta Agenda País 4.0, un espacio de análisis y opinión alternativo desde lo técnico para el desarrollo del Ecuador. Iniciamos. Muy buenas tardes con la audiencia de Agenda País 4.0, Conecta TV Radio y Ecotel en la ciudad de Loja, quienes se han adherido a esta transmisión, a esta iniciativa, de lo que es presentar las propuestas desde el ámbito técnico para que haya mejores decisiones políticas en nuestro país. Y en esta ocasión tenemos un invitado de lujo, un invitado realmente de primera categoría. Él es experto en finanzas, asesor de empresas y miembro de directorios de algunas empresas, especialmente de la ciudad de Guayaquil. Es Alberto Pérez Endara, con quien nos conocemos desde hace algunos años atrás y hemos compartido también experiencias profesionales. Pero más allá de nuestra amistad está la experticia de Alberto en lo que es el manejo de las finanzas, tanto públicas como privadas. Él trabaja para una casa de valores y obviamente desde esta perspectiva de las finanzas públicas y de las finanzas empresariales, tiene mucho que aportar y tiene mucho que decir en este momento sobre lo que es los índices de endeudamiento y cómo estructurar las deudas a largo y mediano plazo en las empresas. Así es que con Alberto, que es el gerente general de Think Tank Ecuador, un grupo de pensamiento estratégico para el país, quien nos va a presentar sus propuestas y quien nos va a presentar sus ideas para llevarlas a cabo en este país y un mejor relacionamiento entre privados y entre públicos en el corto, mediano y largo plazo. Vamos a unos cortes comerciales y regresamos. Estamos presentando Agenda País 4.0, una buena decisión técnica detrás de una buena gestión política. Ya regresamos. Bien, Alberto, buenas tardes. Rodrigo, qué gusto. ¿Cómo vas? Qué bueno bien. Estar en tu programa para compartir contigo de temas que espero que la gente en nuestra audiencia los encuentre interesantes, entretenidos, valiosos y sobre todo oportunos en momentos en que el país está pues enfrentando una contracción económica al igual que el mundo entero, ¿no? Así que encantadísimo, bienvenido. Perfecto, Andrés, muy amable y también yo te reconozco el tiempo y la gentileza que tienes conmigo y con el programa para atendernos. Como te digo, tenerte a ti y tener tus experiencias y tener tu opinión son muy valiosos. Creo que lo vamos a disfrutar mucho y va a ser de mucha utilidad en general. Alberto, en esta parte, yo creo que todo el mundo habla primero de la deuda pública, de los índices de endeudamiento del Estado. Yo creo que eso es muchas veces la discusión después de la economía, viene este tema y los colaterales de lo que es la tasa de interés, el riesgo país y muchos elementos adicionales. Pero la pregunta del millón es, tanto en lo público y en lo privado, hablando de las finanzas corporativas, ¿por qué es importante o por qué es relevante la deuda? ¿Qué implica endeudarse tanto para el país como para una empresa? A ver, qué buena pregunta y empecemos por lo más sencillo, ¿no? ¿Qué es más fácil? ¿Correr solamente utilizando tus dos piernas o subirte, pues, no sé, a una bicicleta y empezar a pedalear con la ayuda de una máquina llamada bicicleta? Claramente, oye, es mejor subirme a la máquina, ¿no? Porque va a acelerar mi ritmo. Eso es un poco la idea del endeudamiento en una empresa. O crezco solamente con mis propios recursos, que dicho sea de paso, pensemos en una empresa común y corriente,
¿Cuáles son los recursos que genera una empresa? Pues bueno, diríamos son sus utilidades, ¿no es cierto? El momento que una empresa camina y va generando utilidades y esas utilidades las vuelve a reinvertir en su propia gestión, entonces se está autoalimentando con su propio combustible, ¿no es cierto? Con los mismos recursos que genera. Dicho de una manera un poquito más técnica, diríamos, oye, la verdad que yo soy un poquito, no digamos enemigo, ¿no? Pero sí muy crítico respecto del tema contable, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de utilidades, obviamente hablamos de la última línea del estado de resultados, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿realmente la empresa se alimenta con las utilidades? Pues la respuesta es no, ¿no? porque las utilidades son puro papel, ¿no? Es decir, es un asiento contable, ¿no? Pero lo que sí alimenta realmente son los flujos de caja que meto a la operación. Eso es como realmente la leña nueva, ¿sí? No quemada, que meto en la hoguera y que sirve para que la hoguera se mantenga viva. Eso sí. Entonces, entendiéndonos un poquito en lo que estamos tratando de responder aquí, ¿no es cierto? La empresa genera flujos de caja, esos flujos de caja alimentan su operación y con eso puedo crecer. Pero, ¿qué tal si es que a esa hoguera le meto un poquito de gasolina, ¿no es cierto?, para que dé más fuego? Eso es lo que representa el endeudamiento para la empresa. Gasolina adicional, entiéndase, flujos de caja, dinero en definitiva adicional, que la empresa involucra en la gestión, en la operación, en los giros de negocio en los cuales la empresa está desarrollándose. Entonces, es evidente que el endeudamiento es un punto fundamental para sostener el crecimiento empresarial. Ahora, ¿qué pasa? La pregunta sería, bueno, ¿y en qué momento ese endeudamiento deja de ser alimento para convertirse en veneno? ¿No es verdad? ¿Por qué el endeudamiento puede llegar en un momento a ser malo? Entonces ahí nos metemos en un poquito ya más de análisis un pelín técnico, ¿no es cierto? Y decimos, ok, mira, entendamos dos cosas fundamentales, ¿no? Cualquier negocio, por el hecho de ser negocio, es una actividad que implica un riesgo, ¿ya? Voy a poner un ejemplo para quienes nos están escuchando, ¿no es cierto? Voy a poner un ejemplo sencillo. A ver, me voy a inventar este momento. Quiero ponerme una fábrica de cuero, ¿ok? Una fábrica de cuero de animal, ¿no es cierto? Para fabricar después cosas en base a cuero, llámese zapatos, correas, chompas, lo que fuera, ¿no es cierto? Quiero primero ser la primera fase de ese negocio, que es producir cuero, y cuero de calidad. Bueno, pues entonces, ¿tiene algún riesgo hacer eso? O sea, si uno empieza a pensar, dice, seguro que hay riesgo, ¿no? Porque, a ver, ¿dónde están los riesgos de fabricar cuero? Pensemos, y eso le invito a todos quienes nos escuchan, ¿no? A ver, ¿cuáles serían los riesgos de fabricar cuero? A ver, pues mira, pensemos primero en la proveeduría, ¿no? ¿Qué tengo que comprar para fabricar cuero? Pues tengo que comprar pieles animales, ¿no? Y hay sobreabundancia de pieles de animales en el mercado como para pensar que no me tendría que preocupar por el abastecimiento. Pues ahí yo creo que ya empieza la noción de riesgo a entenderse, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no veo que haya millones de vacas en este país, millones de, no sé, de cabras y de otras pieles que tengo que utilizar para de ahí sacar un cuero, ¿no? ¿Sí? No sé si un cuero de chancho, cuero de culebra, cuero de lagartos, cuero de qué puedo, ¿no? Extraer cuero para poder fabricar piezas de cuero, ¿no es cierto? Entonces ya veo que tengo unos recursos limitados. Entonces, si me voy a enfocar en hacer piezas de cuero de vaca, ¿no es cierto? O de res, digámoslo así, entonces hay una infinita cantidad de animalitos por ahí a los que yo puedo ir y acceder y comprar cuero. Pues no. Entonces ya entiendo que hay un riesgo de abastecimiento. Porque sí, hay animalitos, pero no es una situación infinita, ¿no? No es una situación de abundancia, sino que debe ser un mercado muy limitado, ¿ok? Y luego, ¿qué otro riesgo puedo tener? Pues riesgo de que efectivamente, conforme se hace más limitada la accesibilidad al cuero, los precios de ese cuero también suban, ¿no? Porque cuando las cosas
pierden en volumen, ¿no es cierto? Pues los precios de esa cosa tienden a subir. Entonces ya nos damos cuenta que también como empresa corre el riesgo del costo del abastecimiento de ese material, ¿no es cierto? Y luego, para fabricar cuero, ¿qué tengo que hacer? Pues allá nos metemos en una parte técnica de la que yo desconozco, ¿no es cierto? Seguramente a esa piel le tengo que limpiar, le tengo que pasar por ácidos, le tengo que pasar por químicos, le tengo que pasar por una serie de solventes y tal, hasta producir realmente el producto que necesito tener para que sea la materia prima para otras industrias. Entonces, bueno, entonces ahí vemos una serie de componentes que tengo que ver, cuáles son los mercados, quiénes proveen esos componentes, si es un tema complicado, si es un tema de formulaciones súper secretas, es un tema de un alto conocimiento o demanda, no sé, ciertas experiencias o la maquinaria necesaria para hacer eso, pues envuelve unos procesos que son muy delicados. Lo que estoy seguro es que dentro de todo ese proceso de fabricación de cuero tiene que haber una serie de desechos que no los puedo tirar a la alcantarilla, sino que antes tengo que tratarlos, ¿no es cierto?, para purificarlos y devolver a la alcantarilla líquidos que no sean veneno, ¿no? Es decir, eso también es un riesgo adicional porque tengo que involucrarme en el ambiente, en el cuidado del ambiente desde el punto de vista de la gestión empresarial. Entonces ya te vas dando cuenta, mi querido Rodrigo, de cualquier negocio, y esto que me estoy inventando al azar, de un ejemplo simple de hacer una fabriquita chiquita de fabricación de cuero, ¿no es cierto? Ya te das cuenta de que tengo que atender una serie de frentes que no los controlo, ¿sí? Pero que de momento no los controlo porque es la parte del abastecimiento. Pero luego hay otros que sí los controlo y los debo controlar, que va a ser el tema de cuidado ambiental, el tema de productividad, el tema de reducir los errores, de reducir los desperdicios, en fin, tantas cosas, si es que quiero ser eficiente. ¿Ok? Y luego está el tema de a quién vendo. Ya tengo un montón de cuero fabricado. Entonces, ¿y a quién voy a vender ese cuero fabricado? Y de una serie de especificaciones. Entonces, ahí tengo otro riesgo, ¿no? De que no me quieran comprar porque he cometido errores en la fabricación, porque no estoy obteniendo la calidad que el mercado demanda, etcétera, 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 etcétera. Entonces, a quienes nos escuchan, el primer mensaje es esto, entender que cualquier negocio lleva, llamémosle un riesgo, en realidad no es uno, es un montón de riesgos que se van sumando y que al final me dicen, mira, hacer esto tiene este riesgo, ¿ok? Para que alguien me entienda, pensemos también si yo tengo una empresa que se va a dedicar a la exploración petrolera, por lo tanto mi empresa es una empresa que tiene que desarrollar una tecnología o adquirirla para hacer prospección petrolera, es decir, para determinar si abajo, en las capas terrestres, existe o no existe petróleo y si ese petróleo es extraíble o no. Este negocio de extracción o de exploración petrolera, ¿sí?, es similar al riesgo del cuero, de fabricación de cuero. Ya nos damos cuenta que no tiene nada que ver. Nada que ver. Entonces, a quienes nos escuchan, el siguiente mensaje es ¿cuál? No solamente que cada negocio tiene un riesgo, o que todo negocio tiene un riesgo, sino que cada negocio además tiene un riesgo específico. Porque no es lo mismo exploración petrolera, extracción petrolera, no es lo mismo hacer cuero. Y por supuesto, fíjate, solamente para poner el ejemplo a quienes nos escuchan, no es lo mismo hacer cuero que después ponerme a hacer zapatos, ¿no? Sí, uno puede decir, oye, pero el que hace cuero hace zapatos. No, son dos negocios totalmente distintos. Porque el que se pone a hacer zapatos va a enfrentar riesgos que no corre el que hace cuero. Así como el que extrae petróleo va a enfrentar unos riesgos que no corre el que solo explora las subcapas de la tierra. Entonces, hasta aquí resumo. Cada negocio tiene su propio riesgo, que no es más que la suma de un montón de riesgos que están en la cadena de valor de ese negocio. Y si además me tengo que endeudar para hacer ese negocio, entonces claramente le estoy poniendo un ingrediente adicional de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que esa plata
la tengo que devolver. La tengo que devolver. ¿Por qué? O imaginemos el caso de lo que estamos hablando, del endeudamiento, ¿no? ¿Quién me presta dinero? ¿Quién me provee de dinero vía deuda? Pues, digámoslo así, en términos muy amplios, el sistema financiero, sea cualquiera el actor que está, vamos a hablar seguramente de eso más adelante, ¿no? Alguien me está prestando, sea un banco, una cooperativa, mi abuelita, no sé. Alguien me está prestando dinero y por prestarme me va a cobrar por darme ese servicio. Que ese cobro se denomina interés, ¿no es cierto? Tengo que devolver lo que me prestaron, más una rentabilidad, más una ganancia a la entidad que me está dando el servicio de prestarme dinero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al riesgo de la operación del negocio, el que hablábamos al principio, ese riesgo que es la suma de un montón de riesgos, le estoy sumando un riesgo adicional que no necesariamente va a acompañar a todos los negocios. Ejemplo, sería el caso de dos empresas que hacen exactamente lo mismo, pero la una está endeudada y la otra no. Entonces, obviamente, la empresa que está endeudada, podríamos decir, chévere, porque está recibiendo flujos de caja que le aceleran su crecimiento, a cambio de correr un poco de riesgo. El otro negocio dice, no, yo crezco con mis propios recursos, con la autogeneración de mis flujos de caja, y yo me quedo tranquilo, pero no le añado más riesgo que el que ya tengo. ¿Ok? ¿Cuál de las dos posiciones es mejor? Pues es imposible decir que la una es mejor que la otra, ¿sí? Lo que hay que hacer es prudente y decir, ok, si al sumar los dos riesgos, el riesgo de la operación más el riesgo financiero, yo mantengo todo eso mitigado y bajo control, voy a acelerar efectivamente mi crecimiento, voy a poder captar mayores oportunidades de desarrollo, porque le estoy metiendo, como decíamos hace un rato, leña al fuego, ¿no? Le estoy poniendo trozos de leña nuevos a un fuego y por tanto puede arder a mayor velocidad. Hasta que locamente una empresa puede empezar a endeudarse y cada vez más y más y más por la razón que fuera, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Que el riesgo financiero que le puse a la empresa le supera al riesgo de la operación y se lo come, ¿ya? Y en ese momento empiezan los problemas. Bueno, tal vez empezaron ya un poco antes, ¿no? ¿Sí? Pero ya, cuando ya se lo come es cuando ya el asunto se tornó ya prácticamente insoluble, ¿no es verdad? Entonces, esto es lo que va a pasar y por eso hay que ser prudentes en esta suerte de aditivo que uno le pone al combustible, ¿no es cierto? Para que el auto vaya a mayor velocidad. Eso es la deuda para la empresa. Le pongo un aditivo para que vaya a mayor velocidad. Hay maneras de fijarse cuando ese endeudamiento es sano, ¿sí? Y es muy sencillo, ¿no? Y pensemos en lo siguiente. Yo tengo que pagar una deuda, me prestan dinero y yo tengo una tasa de interés, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿no? Voy al banco, pido prestado X cantidad y el banco me lo presta, pero me dice que le tengo que pagar un interés, voy a inventarme anual, del 10%. Entonces, ok, listo, digo, no hay problema, yo voy a generar más, entonces le pago lo que me prestó y más del 10%, ¿ya? Entonces, uno podría hacer una cifra rapidita, ¿no? O sea, ¿qué condición debería tener mi empresa para saber si es que endeudarme al 10% tiene sentido o no? Y esto es algo muy interesante, porque no se enseña pues por ahí, ¿no? O si se enseña se lo pasa muy por encima y no se profundiza, probablemente también por la falta de experiencia del maestro, ¿no? Y es un tema de la rentabilidad de los activos. ¿Sí? Si mis activos rinden más que lo que me cuesta financiarlos, pues entonces vale la pena el endeudamiento, ¿no? Pero si mis activos rinden menos de lo que me cuesta financiarlos, me estoy metiendo en camisa de 11 varas. Me estoy metiendo en problemas, me estoy metiendo en asuntos de mayores que no debería estar ahí. Y uno diría, pero espérate, a ver, y esto de que estás hablando del rendimiento de los activos, ¡wow! ¿Qué es, no? Pues mira, a ver, este análisis que te voy a hacer es muy fácil, ¿no? Desde el punto de vista contable.
¿ya? Voy a servirme de la contabilidad momentáneamente. Ya después hablaré de la parte más técnica y más, más precisa, ¿no? Pero mira, hay un tema, ¿cuál es el rendimiento de los activos desde el punto de vista contable? El rendimiento de los activos o ROA, Return on Assets, el famoso ROA, ¿a qué es igual? Es igual al byte dividido para los activos netos. ¿Qué es el byte? Es la utilidad operativa. ¿Cuánto me deja de utilidad el negocio? Es decir, ingresos del negocio menos costos de esos ingresos, menos los gastos involucrados directamente en el negocio, sin tomar en cuenta el financiamiento, obviamente, ¿sí? Sin ingresos extraordinarios que pueda tener el negocio. No. El negocio per se. ¿Cuánto me deja de utilidad? Esa es la utilidad antes de intereses e impuestos, neta, ¿sí? Neta de los gastos, me refiero. Dividido por los activos netos. Los activos netos no es más que la inversión neta involucrada en la empresa. Es decir, el total de activos menos todos los pasivos de corto plazo, ¿sí? Que no le cuestan a la empresa, ¿sí? Los pasivos sin costo. Esa diferencia se llama activos netos, que es la inversión neta que está haciendo el empresario. Entonces, divido el byte para los activos netos, me sale el ROA. Si ese porcentaje es mayor que el costo financiero del banco, ¿sí? Entonces, esa deuda que pienso tomar o que estoy tomando va a ser una deuda sana, que me permite lograr y obtener utilidades y ser rentable. Si no es mayor que eso, entonces realmente tengo que salir de esa deuda porque en este momento el negocio no me está rindiendo lo necesario para pagar lo que me está costando la deuda. Así de fácil. ¿Ok? Entonces, puede haber deuda sana, que es la que me impulsa. Por eso al endeudamiento tú alguna vez lo escucharás, que también se llama apalancamiento. ¿Por qué me apalanco? El apalancamiento es justamente lo que vemos cuando uno utiliza, no sé, una palanca, ¿no? Un palo que lo aplico en 2 puntos y me permite hacer eso, ¿no? Una palanca, de tal manera que puedo mover grandes pesos utilizando una poca fuerza, pero un palo con 2 apoyos, ¿no? Esto ya nos lo enseñó Arquímedes hace mucho tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso se apalanca. También es una manera de verlo cuando vemos en las Olimpiadas, ¿sí? Los atletas de estos maravillosos, ¿sí? Maravillosos, que hacen el salto con garrocha, ¿no? ¿Has visto? Que es una belleza, ¿no? Una de las pruebas atléticas más complicadas que existe es el salto con garrocha. Y es bellísimo, ¿no? Y ahí vemos perfecta la expresión del apalancamiento, ¿no? Voy corriendo, tomo velocidad, hinco la garrocha en el suelo y con mi impulso y con la energía almacenada en la garrocha, pego un brinco y paso por encima de la varita, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer la deuda con respecto de la empresa, ¿no? Darme la posibilidad de pasar por encima de mis obstáculos, ¿ya? Entonces, eso es el apalancamiento. Pero ese apalancamiento se va a convertir, en cambio, en mi espada de Damocles, en mi guillotina, si es que no tengo la suficiente fuerza, la suficiente velocidad, que es la rentabilidad de mis activos, el negocio no está boyante y encima de eso estoy endeudado pagando un costo financiero altísimo, ¿no? Entonces, ahí, dime, algo me quieres preguntar. Perfecto. Alberto, súper extensa y clarísima tu exposición práctica, pero con muchos conceptos, indudablemente que los financieros los conocemos, intrínsecamente los pasamos, inclusive como términos o como conceptos ya asumidos. Tú has hablado perfectamente de lo que es los riesgos, que significa una tasa, ¿no es cierto? Una tasa de interés. Has hablado de los límites de endeudamiento, has hablado de los riesgos de pago, de los riesgos operativos. Has hablado últimamente también de este apalancamiento, leverage, que se dice en inglés. Perfecto. Súper bien, Andrés, Alberto, y nos vas aclarando muchas de estas cosas de lo que pasa, digamos así, en el mundo real y en la vida cotidiana. Yo creo que esta clase magistral que nos has dado va a servir mucho para la audiencia y va
va a ser, digamos, algo muy esperado y muy apreciado por ellos. Ahora, fijémonos un poquito antes de entrar nuevamente a la parte empresarial, Alberto. Los índices de endeudamiento que tenemos como país, o sea, primero esta cosa, o sea, se dice que estamos en un 50% del Producto Interno Bruto aproximadamente con deuda en este momento. Inclusive en los últimos años, no se diga ahora con el tema del COVID, que fueron 6.500 millones de deuda adicional. Obviamente esto no permitirá que en el mediano plazo, como han sido nuestros objetivos, inclusive está establecido en normativa, que no se sobrepasen los límites de endeudamiento. Pero sin embargo, y aquí vienen los conceptos que tú has mencionado, sin embargo, hay países como el mismo Estados Unidos que tiene aproximadamente el 100% de deuda respecto a su Producto Interno Bruto, y nosotros estamos en el 50%. O sea, alguien diría, tengo todavía capacidad para endeudamiento. Pero sin embargo, ahí viene el concepto que tú habías mencionado. ¿Cómo me generan esos activos? ¿Cómo genero y cómo soy capaz de pagarlo? Entonces, ¿cómo ves ya en este momento esta referencia histórica? Y lo que últimamente ha pasado con el COVID, ¿qué significa eso para el Estado y qué significa también para las empresas? El tomar, porque en este momento hay recursos, como tú muy bien lo mencionaste en el caso, recursos propios y recursos de terceros, de financiamiento. Pero sabemos que los recursos propios en este momento no los podemos porque no hay capacidad de generar, nuestros activos no son capaces de cubrir, aunque esto no es un problema de activos, no es un problema de generación, es un problema de mercado, ¿cierto? Lo que nos ha pasado últimamente con el tema del COVID. Alberto, en esta situación, ¿qué va a pasar en este periodo de tránsito, de transitorio, respecto a la deuda que tenemos que asumir tanto en lo público como en lo privado? Ya. Déjame abocarme primero al tema público, ¿sí? Efectivamente, ya tú sabes perfectamente y todos quienes nos escuchan deben ser conscientes de que nuestra situación, el nivel de endeudamiento con el que nos dejó el gobierno anterior de Rafael Correa, ya él excedió y por mucho el mismo límite que marcaba en su momento pues las leyes, ¿no? Acuérdate que se aprobó una ley, ¿no es cierto?, por la que se decía que el máximo endeudamiento que el país puede tener con respecto del PIB era el 40%. Pues esto no se cumplió en el mismo gobierno que impuso esa regla, ¿no? Y probablemente, no voy a comentar ahora si el 40% estaba muy bien o estaba muy mal, era muy alto, era muy bajo, se puso ese valor, ¿está? Y el país al final lo rebasó. Y no solamente que lo rebasó, sino que además sabemos que mucha de esa deuda es todavía, por lo menos parte de ella, una deuda muy cara, es decir, con tasas muy altas. Y el otro problema es que se utilizó ese endeudamiento para hacer inversiones poco productivas, y en algunos casos, en muchos casos, improductivas, que es justamente lo que no hay que hacer. O sea, lo que habíamos dicho, ¿te acuerdas? No tomo una deuda porque es combustible para crecer, que es, utilizando el símil, un pedazo de leña de árbol nuevo, ¿sí? Seco obviamente, pero que le pongo en la hoguera para que arda, ¿no? Esa es la idea de la deuda. Lo que no puede ser es que agarre un tronco grande, pesado, ¿sí? Y en vez de ponerlo en la hoguera para que arda y dé mucho más fuego, le mojo, ¿sí? Y le pongo en la hoguera y más bien le apaga la hoguera, ¿no es cierto? Que sería el caso de una inversión improductiva. Porque acuérdate que la deuda, en esencia, siempre se tiene que devolver, ¿no es cierto? O sea, yo tomo deuda y toda deuda se paga. Toda deuda se paga. El tema que debemos entender todos quienes nos escuchan es que tanto
los países, sobre todo, como las empresas, pueden, y yo diría que en general deben, ¿no es cierto?, justamente estudiar, analizar cuál es la dimensión de deuda, el tamaño de deuda, que puedo yo mantener de una manera relativamente constante en el tiempo. Y cuando digo en el tiempo, no hablo de un año, sino de periodos largos, de 5, 10 años, ¿cierto? Si yo soy un empresario y tengo una empresa, estoy en un negocio, yo puedo decir, mira, voy a tomar deuda, voy a mantener en el tiempo, o sea, nunca se puede mantener matemáticamente exacta, ¿no es cierto? Sino que voy a fijar lo que se llama en finanzas una estructura de capital. Es decir, una dimensión entre mi deuda y mi patrimonio, ¿sí? Que expresada a valores de mercado es el valor de mercado de la deuda versus mi equity, el valor de mis acciones. Voy a mantener en el tiempo una estructura de capital. Por lo tanto, empiezo a pagar deuda y básicamente cada año he pagado un poco de deuda y perfectamente puedo yo volver a tomar un poco de deuda, de tal manera que esa relación deuda-equity, ¿sí?, o endeudamiento, como se le quiera llamar, se mantenga más o menos dentro de una franja muy estrecha, ¿no es cierto?, que va a definir mi estructura de capital. Y eso va a hacer que me impulse yo en el tiempo y sea realmente esa deuda bien analizada, porque antes he dicho cuánto es ese valor que necesito mantener para que sea mi combustible continuo. Es como quien dice, oye, voy a mantener mi tanque de combustible lleno todo el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, voy a ir tan lejos como pueda. Perfecto. Perfecto, está muy bien, pero nunca voy a tener más combustible del que necesito. Por lo tanto, nunca voy a tener más deuda de la que necesito, ¿ya? Esto es lo que también los países deben hacer. Por ejemplo, cuando se habló de este famoso 40%, yo entendería, ¿sí?, que la intención del legislador, obviamente, estoy seguro que los legisladores que dijeron eso no entendían absolutamente nada, pero el espíritu, ¿no es cierto?, de eso es que el Ecuador mantenga, ¿sí?, una deuda en el tiempo equivalente al 40% de su PIB. Y conforme vamos creciendo, vamos tomando un poco más de deuda, pero al final deuda sobre el PIB sigue siendo 40%. Pero no pasamos de eso, porque de alguna manera hemos establecido que ese 40% es el combustible necesario para el sostenimiento y el crecimiento del país. ¿Ok? ¡Qué bueno! Estupendo. Ahora, ¿lo que hace el Ecuador lo tiene que hacer cualquier otro país? Pues no, porque yo no sé si Colombia tiene las mismas características del Ecuador, seguro que no. Por lo tanto, ¿quién te dice que ellos también pueden deben tener el 40% de endeudamiento? Seguramente no. Capaz que Colombia, por X características, pues puede tener el 50, o el 30, o el 25, o el 70, ¿no es verdad? Va a depender de ciertas condiciones, justamente de esa capacidad y esa estabilidad del PIB, ¿ok? Y su grado de eficiencia, en fin, tantas variables macro que entran en ese PIB, ¿no es cierto? Cada país tiene que un poquito ver hasta dónde puede. Tú mencionabas, oye, ¿cómo es posible que Estados Unidos tenga una relación deuda a GDP mucho más, o sea, cercana al 100% o del 100%, ¿no? Bueno, lo de Estados Unidos es un caso especial, ¿no? Porque, a ver, la moneda que gobierna el planeta entero es la moneda gringa, ¿sí? Y resulta que la maquinita para imprimir dólares solo la tienen ellos, ¿ya? Entonces puede darse el lujo de crear dinero, ¿no es cierto?, para sostener sus necesidades en el momento que quiera, ¿no? Y de hecho, lo has visto, ¿no? Ahora con el COVID, ¿no es cierto? Claro, o sea, las dimensiones de ese país son tan grandes que nos superan, pero por infinito, ¿no? Así como nosotros necesitábamos urgente 7,000 millones de dólares, ¿no es cierto?, ellos solamente en la primera pasada ya generaron 1 millón de millones, pues, ¿no? ¿Sí? O sea, entonces, claro, ¿por qué? Porque tienen la maquinita para hacerlo, ¿no? Y tienen esa capacidad también de generar a la vez ciertos mecanismos para evitar que toda esa inyección de liquidez les rebote como inflación, ¿no es cierto? Pero de eso podemos hablar en otro momento. Entonces, oye, solamente para redondear lo que tú preguntabas, ¿no es cierto? Es decir, este endeudamiento del país
no puede ser fruto del capricho, tendría que ser fruto de un estudio muy bien hecho, decir, oye, vamos a mantener, voy a tomar el ejemplo, ese 40% en el tiempo y no superarlo, ¿sí? Y entonces ese tipo de endeudamiento hace que en realidad la deuda nunca se paga, ¿no? Sino que voy pagando y voy emitiendo nuevo. Voy pagando y voy emitiendo nuevo. Y esa es la jugada. Que dicho sea de paso, también la puedo hacer de una manera obviamente más pequeña y controlada desde el punto de vista empresarial. Es decir, yo tengo una deuda, ¿sí? Y necesito mantener una estructura de capital, ¿no es cierto?, de acuerdo a mi estrategia para los siguientes 10 años, ¿sí? Y por tanto, voy pagando, ¿sí? Pero voy pagando, y conforme voy pagando, voy tomando deuda para compensar y mantenerme dentro de esa línea, ¿no? Si es que nos ponemos mucho más finos, esa estructura de capital no es cualquier estructura de capital en una empresa, ¿no? Es exclusivamente aquella estructura de capital que minimiza el costo promedio ponderado de mis recursos y maximiza el valor de la empresa. Eso es la otra cosa, las otras variables importantísimas que habría que tomar en cuenta en el mundo empresarial. Bien, perfecto. O sea, yo creo que está muy claro las razones por las cuales seguir endeudándose o tomar la deuda. Tú has dicho perfectamente, o sea, se refleja en una tasa de interés, se refleja también en este momento en la capacidad de pago. Yo creo que por ahí vienen los temas. Tal vez en este momento lo que está pasando por el caso del COVID es que simplemente no hay esa capacidad de pago, tanto del Estado, ya se demostró, como también por el caso de las empresas. Entonces, lo que ha sido lo que es necesario en este momento, tomar más deuda para cubrir, básicamente cubrir cosas operativas, porque no hay condiciones de mercado para seguir creciendo, pero también con un periodo de gracia. Y creo que ahí ha estado el tema clave en este momento, es decir, dame un periodo de gracia porque no lo puedo pagar. Y han habido los temas de refinanciamiento, de instituciones públicas, también los decretos del gobierno, y la nueva deuda. Perfecto. Alberto, de ahí para adelante, ¿cómo va a ser el nuevo escenario en el cual se desarrolle el país y se desarrolle la empresa privada? Vamos a requerir una cantidad, yo diría, sumamente estratosférica en valores, tu cálculo, pero ¿cómo vamos a adquirir esos nuevos recursos para crecer? Tanto a nivel público, porque también se necesita el crecimiento del sector público o el financiamiento público, y el sector empresarial que será quien juegue el nuevo rol. O sea, yo creo que los mensajes, inclusive ya desde este gobierno, están dados. Él tiene que ser el empresario por su propia cuenta, o los privados por su propia cuenta, quienes lleven adelante el desarrollo de este país. Yo creo que ahí no hay otro escenario. Alberto, ¿cómo ves de aquí saliendo de esta crisis, o por lo que yo muchas veces vengo insistiendo, cómo hacemos un efecto resorte en este momento? O sea, tenemos que impulsar todavía mucho más el país. Al contrario, seguimos a la saga de toda Latinoamérica. Así es. A ver, Chuta, gracias por tu pregunta, ¿no? Vamos, y en esto, hace muy poquitos, menos de un mes, escribí un pequeño artículo que fue publicado en algunos periódicos, precisamente de qué es lo que yo haría, ¿no es cierto?, para sacar al país adelante, ¿no? Y luego escribí otro, un poco por la línea de qué hacer para generar empleo, ¿ya? Pero bueno, mira, en primer punto, empecemos por el país, ¿no? Estamos claros que el principal problema que enfrentamos a nivel país es el tamaño de la burocracia en general. No toda la burocracia es mala, ¿sí? Porque dentro de la burocracia hay ciertos servicios públicos absolutamente relevantes, ¿no? Están los médicos, los policías, los bomberos, los militares, los profesores,
en fin, porque tengo que sostener estos pilares del Estado y de la democracia, que es la educación, la salud, entre otros, ¿no? Y la seguridad. Esos tres pilares no pueden. Entonces, lo que gasta el Estado, lo que necesita gastar el Estado en esas tres áreas, esto básicamente no lo puedo reducir, ¿sí? Lo puedo parar un poquito, ¿no es cierto? Tal vez mantenerlo un poco fijo durante un poco de tiempo nada más y tal, a efectos de minimizar los pesos, ¿no? Pero todo lo que me sobra, que en este caso concreto del Ecuador sabemos que es bastante. ¿Y por qué sabemos que es bastante? Oye, porque Rafael Correa recibió el Estado con una burocracia que le costaba al país aproximadamente 3.000 millones y pico, 3.600 millones, ¿sí? Y hoy tenemos un tamaño de Estado, ¿no es cierto?, que representa 10.000 millones de dólares en cifras redondas, ¿no? Entonces, si todos los años tengo que generar 10.000 millones para pagar toda esa infraestructura estatal, pues la respuesta es no hay tal, ¿no? Porque no tenemos capacidad de generar esos 10.000 millones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Efectivamente, lo que haríamos todos, ¿no es cierto? El sentido común te dice, ¿no? Tengo que cortar la mayor cantidad de gastos fijos que pueda tener en el país. Y eso significa deshacerme de toda la burocracia que está en exceso, ¿sí? Y la verdad que basta abrir los ojos para darnos cuenta de por dónde está esa burocracia, ¿no? Lo que pasa es que necesito de la voluntad política y necesito dinero también para hacer esas reducciones. Perdón, Alberto, entonces, que te interrumpa. Ahí están los 6.500 millones de dólares que en el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional dice que se rebaje, digamos, el presupuesto o de gastos públicos, ¿no? Es lo que tú dices. Exacto. Entonces, primero, el Estado tiene que abocarse a una importante reducción del tamaño del Estado, llamémoslo así. Un montón de oficinas, direcciones, ministerios, y eso es gente, y es gente, y es gente que lastimosamente va a tener que perder esos trabajos, pero va a tener que colocarse en la empresa privada, que es el motor de desarrollo, como tú bien has dicho, ¿sí? Eso va a tomar un tiempo, sí. ¿Es doloroso? Por supuesto, ¿sí? Pero aquí es, oye, el bien común está por encima del bien particular, ¿no? Esto es un tema importante. Tenemos que salvar el país. Entonces, si salvando el país tengo que, entre comillas, perjudicar a unos pocos miles de ecuatorianos que ahora están chupando del Estado, unos recursos que el Estado no tiene, pues esas personas van a tener que dejar de hacerlo, ¿sí? Es una pena, sí, pero es necesario. Porque en realidad, si lo vemos de una manera estratégica, esas personas jamás debieron entrar. ¿Por qué entraron? Porque lastimosamente, y lo sabemos y lo tenemos que decir claramente, ¿no? Era el precio que tenía que pagar el gobernante anterior para mantener el statu quo de su famosa revolución, ¿no? ¿Sí? Y pagar favores y hacer creer que el Estado está muy bien, generando un empleo que se veía en las estadísticas, pero que consumía recursos y más bien nos estaba destruyendo valor, ¿ok? Como realmente fue. Es decir, es el engaño del populismo, ¿no? Es decir, crear, ¿sí?, una realidad ficticia para hacer creer al pueblo que todo va bien, cuando en realidad por detrás todo se está pudriendo, ¿no? Y es lo que pasó. Entonces, primer punto, achicamiento del Estado. Segundo punto, evidentemente tengo que hacer esta reingeniería de la deuda para pasar todos mis compromisos de pagos de deuda que pueda tener en el corto y mediano plazo al mayor largo plazo posible, ¿sí? Y que lo ha hecho ya en parte, en un tramo de esa deuda pública, ¿no es cierto?, este gobierno, ¿ya? Y lo ha hecho bien. Y luego también tratar de bajar esos costos de esa deuda, que también lo ha logrado en ese tramo el anterior ministro, ¿ok? Entonces, eso está muy bien hecho, pero eso hay que hacerlo para el 100% del endeudamiento. Tengo que reperfilar y reestructurar toda la deuda pública, privada y pública del país. Esto es importantísimo. Por lo tanto, tengo que lograr que Ecuador
¿sí? Fruto de ese bien hacer las cosas para achicar el Estado, de reestructurar toda la deuda y de bajar los costos de deuda, al final tenga unos recursos que llegan al país a costos más baratos, y probablemente esto también incida en un descenso generalizado de las tasas de interés. Probablemente. No digo de una manera inmediata, pero sí se debería de esperar que en un plazo moderado, ¿sí?, ya me encuentre que los créditos promedio, ¿no es cierto?, corporativos, pues no están al 11, al 10, al 12, sino que estoy hablando de tasas como las puedo encontrar en países vecinos, ¿sí?, donde una corporación mediana, ¿no es cierto?, va y se endeuda pues al 6,5, ¿sí? Y eso es algo muy bueno. Es lo lógico, porque eso es justamente otro de los motores que lanzan el crecimiento, el descenso del costo del dinero. Es absolutamente importante, que va de la mano del descenso del riesgo país, ¿sí? ¿Por qué el costo del dinero aquí en Ecuador es tan alto? Porque también tenemos, o sea, pensemos, ¿no?, un dólar que viene de fuera, ¿sí?, imaginémonos, ¿no?, grafiquemos en nuestra mente, ¿no?, un dolarito que sale de la Reserva Federal, de un banco de Estados Unidos, va volando y llega al Ecuador y entra por migración el dólar. Entonces ese dólar, el momento que entra acá, ¿no es cierto?, está entrando a un sitio que es extraño a ese dólar. ¿Sí? El dólar es propio de los Estados Unidos. Y entra acá, ¿no es cierto? Entonces ese dólar dice, no, pues a ver, aquí voy a correr un riesgo, ¿no? Porque puede haber mañana marchas al estilo de las de octubre del año pasado, puede aquí venir, no sé, una hecatombe de X sitio, ¿no es cierto? O mañana hay un levantamiento de no sabe quién, ¿no es cierto? Y no sé, o sencillamente, pues no... el sistema judicial pues no actúa de la manera imparcial que debería actuar y por tanto no me hacen justicia, ¿no? Entonces, por todas esas razones, entonces ese dólar aquí llega y me lo prestan, sí, pero a una tasa muchísimo mayor porque está corriendo más riesgo. Entonces, eso tiene que bajar. Tenemos que darle una imagen de seriedad. Es lo mismo que una persona, ¿no? Una persona que se presenta a un banco a pedir un crédito para comprarse un carro, ¿no? O comprarse una casa, o hacer una remodelación en una propiedad, ¿no es cierto? Y pide una X cantidad. Entonces el banco va a decir, bueno, veamos quién es usted, ¿no? Y va a ver tu récord histórico, si te has portado bien, si eres una persona trabajadora, que nunca has tenido problemas ni con la justicia, ni con nadie, siempre has cumplido con tus deudas, eres un ciudadano ejemplar. Entonces, bueno, a un ciudadano ejemplar el banco le dice, a usted le presto a tal tasa, ¿no? Pero si en cambio te presentas y dices, vea, hace 10 años dejé de pagar, ¿sí? Además he estado preso por robo, entonces a usted cómo le voy a prestar a la misma tasa que al otro señor, pues, ¿no? Si usted se ha portado mal en muchos momentos a lo largo de su vida, entonces para usted la tasa es el doble, ¿no? ¿Por qué? Porque yo como banco voy a correr mucho más riesgo con usted, pues. Lo mismo le pasa al país con el riesgo país. Si nos portamos bien y somos creíbles de que nos vamos a portar bien en el mediano y largo plazo, entonces ese riesgo país va a bajar. Y al bajar ese riesgo país, también los fondos que nos llegan van a ser mucho más baratos. Y en el momento que son mucho más baratos, las tasas de interés internas van a ser más bajas. Y por tanto, yo puedo generar mayor capacidad de crecimiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debe pasar contestando tu pregunta? El nuevo gobierno deberá abocarse a reducir el tamaño del Estado en todos los sitios donde nos sobra gente, ¿ya? Por doloroso que sea, pero hay que hacerlo, porque es el bien común que está encima del bien particular. Tiene que reestructurar las deudas, tendrá que abocarse a hacer bien las cosas en el largo plazo y dar credibilidad para que las tasas bajen. Y haría yo también otras cosas, como por ejemplo, sí me animaría a pensar en una cauta, pero interesante, reducción de impuestos, sobre todo simplificar los impuestos, ¿no? Tú sabes que hoy en Ecuador tenemos decenas de impuestos, por aquí, por allá, locales, impuestos nacionales, digámoslo así, ¿no es cierto? O sea, una locura, ¿sí? Y la presión tributaria que tienen los ecuatorianos es altísima y pagamos mucho más impuestos que en otros países. ¿Por qué? Porque se suman uno tras otro, ¿no? Y parece que no, ¿sí? Sin embargo, también eso, el SRI no dice toda la verdad.
Entonces, eso hay que simplificar. Ponernos, ok, yo estoy totalmente de acuerdo, en todo país y todos los ciudadanos tienen que pagar impuestos, pero aclarémonos, ¿no? Simplifiquémonos la vida como ecuatorianos, tengamos, ok, voy a pagar este impuesto y se calcula de esta manera y listo, ya está. Y no los 150 impuestos que hoy tenemos, pues, ¿no? Esto no puede ser. Entonces, y si reducimos un poco los impuestos, yo creo que también eso va a impulsar a que haya mayor inversión empresarial y con eso también vamos a atraer un poquito la inversión extranjera, ¿no? Si damos un poco de... Voy a contarte unas más que harían, sí, para poder impulsar al país de aquí en adelante. No, súper bien, Alberto, porque has fijado los temas relevantes. Indudablemente que es importante apoyar al sector privado en esa generación de recursos adicionales. Y tú lo dices, lo que es la rebaja de impuestos, porque aquí la tasa, más o menos en promedio ponderado, creo que estamos alrededor del 40%, si es que es el caso, cosa que en otros países, por ejemplo, en el caso de Chile, llegas al 27% en las grandes corporaciones. Entonces hay una diferencia importante, y que aquí tiene que, yo más que simplificarla, yo digo muchas veces hasta transparentarla, porque no se sabe. Más ese famoso costo de corrupción que tú también hablabas de ese impuesto que todos pagamos por la corrupción, que tú también hablabas en ese artículo. Entonces, yo creo que aquí estamos hablando de valores que son sacados del flujo de caja para seguir con las reinversiones, son sacados del flujo de caja. Finalmente, Alberto, ¿cómo es la experiencia de Think Tank en este momento y cómo es su aporte empresarial en este nuevo modelo? A lo mejor pensemos desde ahí en un rol que podamos jugar en el sector privado, o sea, que podamos aportar desde ahí al país, ojalá a la academia, si es factible, y obviamente a quienes realmente lo necesitan. O sea, estamos hablando de este tema de generación de empleo, que también es importante. Entonces, hay algo también que hay que liberar, el tema del emprendimiento, algo que aquí no lo hemos mencionado contigo, pero sí en otros programas. El tema del emprendimiento es algo fundamental, inclusive por el mismo autoempleo que genera. Entonces, yo creo que entonces en este momento, Intank seguramente lo está pensando, al igual que muchas otras personas, y que tenemos que apoyar a algunos sectores, a algunos niveles o algunas iniciativas. Alberto, finalmente, ¿qué nos puedes decir al respecto? Claro que sí. A ver, gracias por la pregunta, Rodrigo. Mira, Think Tank Ecuador, como su nombre lo indica, la traducción literal es tanque de pensamiento del Ecuador. Un tanque de pensamiento es justamente la unión de varios cerebros, cerebros bien formados, bien intencionados, que aunan cada uno de ellos pues una experiencia profesional larga, ¿no es cierto?, vinculada con la práctica dentro de la empresa, vinculada con la práctica en la cátedra universitaria y vinculada con la prestación de servicios de asesoría, ¿no es cierto? Entonces, Think Tank reúne hoy a 10 profesionales, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros tiene un background distinto, es experto en alguna área empresarial, hay quien es experto en cadena de suministro, otro es experto en costos, otro es experto en finanzas, otro es experto en temas digitales, bla, bla, bla. Entonces, al final, con 10 personas con este background, te puedes imaginar que cubrimos bastante bien, pues no diría todas, pero sí una gran parte de las áreas sensibles de la empresa. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es ponernos a disposición del empresariado para eso, ofrecer lo que sabemos hacer, que es pensar, ¿sí? No tenemos soluciones ya preestablecidas, usted haga esto, tipo receta, ¿no? Más allá de las experiencias personales, ¿sí? Que siempre ayudan. Sino que lo que hacemos es poner nuestro trabajo a disposición del empresario para buscar alternativas, para buscar oportunidades de mejora, para buscar procesos más eficientes, para, en definitiva, aunque suene un poco tosco decirlo, hacer que la empresa gane más dinero.
Porque eso es justamente lo que, para eso se hace una empresa, ¿no? Para que gane más dinero. ¿Pero para qué una empresa necesita más dinero? Para desarrollar cada vez más negocios. Porque cada vez que desarrollo más negocios, contrato a más gente y genero empleo, ¿sí? Esto es de lo que se trata. No necesariamente veamos la generación de dinero como una suerte de el simple y súper egoísta y parcializada visión de pensar, no, es solamente para que el empresario sea más rico. No. El empresario sí puede hacerse rico, pero en el camino ha hecho rico a mucha gente, no solo a él, porque ha dado empleo a miles de familias o de personas que sostienen a un montón de familias. Y ojalá les vaya bien a todos los empresarios. De eso se trata, entendamos y abramos la mente en este país. Se trata de hacer que la empresa privada se desarrolle, se multiplique por 1000, ¿ya? Porque eso significa que vamos a dar trabajo a miles de personas ahora que tenemos un desempleo tan alto. Yo haría, y ese es el llamado a los que van a hacer la gestión política desde un gobierno que estamos próximos a inaugurar el próximo año, ¿no es cierto? Quien quiera que sea, que entienda que su rol, su objetivo principal es crear empleo. O sea, yo a un político, a una persona que se prepara o que añora ser presidente de un país, yo le diría, vea señor, no piense en esto, hacer obras de esto, que un puente, que una carretera, que... No. Póngase un objetivo, uno, que es ¿cuál? Crear empleo. Cuando usted haga cosas con ese objetivo, va a ver cómo se le alinean todos los demás objetivos como consecuencia. Crear empleo. Si la gente lo único que necesitamos, Rodrigo, para ser felices en este planeta, es trabajar. El ser humano nace para trabajar y encontrar la felicidad en la ejecución bien hecha de ese trabajo. Y cuando digo trabajo, lo hago en sentido súper amplio, ¿no? No solamente el trabajar en una empresa, porque el trabajo del hogar también es trabajo. El trabajo de una madre de familia, el trabajo de un padre de familia, el trabajo de una empleada del hogar, el trabajo de un niño a una tarea escolar, todo eso es trabajo. Hacer bien el trabajo, ¿sí? Y dignificarnos como seres humanos en la ejecución adecuada, oportuna y perfecta de esa tarea que nos han encomendado. Eso es para eso nacemos. Y los seres humanos vamos a encontrar la felicidad haciendo bien las cosas. Cuando cumplimos cada uno de nosotros nuestro deber, el deber de ser esposos, de ser padres, de ser empleados, de ser ejecutivos, de ser lo que sea. Como ahora vemos, ¿no? Nuestro compatriota Richard Carapaz, que está punteando una prueba de un nivel altísimo, que es la Vuelta a España. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? ¿Acaso, no sé, el tipo solamente está punteando porque tiene unas piernas gigantescas? No, porque lleva trabajando en eso años. Años, no es que le están regalando el puesto. No, señor, está peleando con otros 100 ciclistas que también llevan años haciendo lo mismo que él, pero solamente uno gana, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, prepararnos para hacer bien lo que tenemos que hacer, donde no hay espacio para la mediocridad, donde no hay espacio para la componenda, donde no hay espacio para la corrupción, hacer bien las cosas. Estamos muy distantes de esa realidad, mi querido Rodrigo. Eso es lo que me apena a mí como ecuatoriano, porque hoy hay corrupción. Todos los días a uno le llegan las noticias, ¿no? Que quiere hacer una gestión y lo único que pasa en el camino es que te piden plata para esto y plata para lo otro, todo por debajo, ¿no? Y cuando se hacen las cosas, se hacen mal. O sea, no puede ser. Fíjate, Alemania. ¿Acaso Alemania es Alemania por hacer las cosas con mediocridad? ¿Acaso los motores alemanes, ¿sí? O los motores ingleses fallan a cada rato? No, señor. Son motores espectaculares. Y por eso Mercedes-Benz lidera la Fórmula 1. Y por eso BMW es lo que es. O los motores Rolls-Royce en los aviones. ¿Sí? Y cuando quiero hacer una represa para generación hidroeléctrica, en una represa hidroeléctrica, contrato a gente que sabe hacer bien esas cosas.
Yo como presidente hubiera contratado a los franceses, o a los ingleses, o a los gringos, o a los alemanes para hacer todos esos proyectos hidroeléctricos del país. Y con todo respeto, no hubiera contratado jamás a los chinos, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, mira, voy a concluir y diciéndote, hay mucho por hacer. El país que hoy tenemos no es el país que añoramos, no lo es, pero yo creo que si trasladamos estas ideas a las generaciones futuras, y si los políticos se abocan a cumplir ese objetivo, crear empleo, todo lo demás se alinea, todo lo demás se alinea. Cuando mezclan sus posturas políticas y se pierden en querer sencillamente la gloria del poder, ahí estamos perdidos. Perfecto. Alberto, compartimos esa idea de lo que es think tank, es decir, no la receta, así como ha sido este programa, o sea, una agenda. En realidad, pongamos sobre la mesa los temas, ¿no? Y pueden haber cosas que nos desunan, pueden haber cosas en los que, digamos, disentimos, pero los tenemos que tratar, los tenemos que resolver. Eso es importante. Y finalmente, con tu mensaje último también me quedo. Somos una generación que se ha afarreado la oportunidad de llevar al país a mejores condiciones. Eso no puede pasar. Por eso es importante que haya una transición política, económica y social, si es posible, para que nuestras nuevas generaciones o las futuras generaciones tengan mejores condiciones de vida. O sea, yo también creo que aquí hacemos las cosas con mediocridad y obviamente la corrupción está campante. Entonces, eso es el combustible perfecto para que simplemente sigamos abajo, y cosa que no puede seguir. Me uno a ti en ese llamado, creo que lo compartimos, Alberto, como han sido muchas otras experiencias profesionales que hemos tenido anteriormente en telecomunicaciones, en mercado de valores y en ese tema de las finanzas corporativas, que también la conocemos y la llevamos adelante. Espero, Alberto, volverte a tener en el programa. Muchas gracias por tus aportes, han sido muy valiosos y creo que has dado cátedra de lo que es la práctica y de lo que es la teoría en este tema de financiamiento, y esto lo va a valorar mucho la audiencia. Así es que... Bueno, cuenta conmigo para... con todos y contigo, Alberto, muy buenas tardes y será hasta el próximo programa de Agenda País 4.0. Conecta TV Radio presentó Agenda País 4.0. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima edición. Agenda País 4.0.